Amigos de BC Times, muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros una vez más este podcast. Y hoy tenemos un invitadazo especial. Me atrevo a decir que es uno de los personajes en la política más queridos del estado. Armando Ayala, ¿cómo estás? Muy bien, mucho Bienvenido. gusto, muchas Bienvenido, gracias gracias por aceptar, por la invitación y esta entrevista tan cómoda, porque mira, no hay tanta formalidad como en otros Con otros medios, ¿no? medios, ¿no? Sí, muchas gracias. No, a ti, A la hermano. orden. Al contrario, pues exactamente eso es lo que queremos proyectar con este medio, mostrarles al personaje, ya sea político, artístico, de todas las áreas, un poquito más humano, Ujú. lo que realmente representa Armando Ayala, quitándose un poquito la cachucha de presidente municipal de Ensenada. ¿Quién es Armando Ayala? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hizo Armando Ayala? ¿Cómo llega de alcalde? Cuéntanos tu Hijo, historia. un camino un poquito largo a la corta edad, porque pues hay muchas cosas implicadas, ¿no? La familia, lo profesional, los objetivos y demás. Yo soy ensenadense, soy hijo de una segunda generación que ya nació en Ensenada, mi papá Armando Ayala, mi madre Patricia Robles Márquez. Ellos, sus familias, la de mi papá proveniente de La Barca, Jalisco y de Monterrey, y por parte de mi mamá de La Paz, Baja California. Como muchas personas, pues son familias que llegaron migrantes de otros estados buscando nuevas oportunidades, y a mis padres les tocó nacer en Ensenada, ahí me tocó nacer a mí también, y ahí pues también me tocó estudiar, desarrollarme. No me tocó la fortuna, no sé si afortunado o desafortunadamente, de salir fuera a estudiar a otros estados o al extranjero. Mi padre siempre ha sido, ahora sí como podríamos decir, muy local. Le gustó que los hijos estuviéramos ahí con ellos, que estuviera él supervisándonos, como quien dice, y le apostó a eso. Entonces ahí me tocó estudiar primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y desde pequeño siempre me llamó la atención, por así decir, la bandera, el himno nacional. Siempre me llamó la atención eh, los medios de comunicación, lo público, participar en la escuela los lunes de la asamblea de honores a la bandera con los onomásticos o las efemérides, pero el micrófono, pues, o sea, Ajá. dirigirme al público, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo creo que ya traía algo ahí de político, de inquieto, ¿no? Ya te gustaban las Sí, ovaciones de ahí, ajá. el micrófono y demás. ¿Y cómo llegas a la política, Armando? Bueno, yo empecé a practicar con mi abuelo. Yo tengo mi abuelo todavía, afortunadamente, Ramón Robles Parra, que dice que tiene nombre de vegetariano, porque es Ramón Robles Parra. Y él era presidente del club de radioaficionados. Entonces yo cuando estaba chico iba a su casa y tenía un cuartito, el cuarto de radios, y yo veía que se comunicaba por su CV a varios estados de la República, se intercambiaban tarjetas postales y demás, y era un hobby que él tenía. Entonces él era amigo de los locutores de la radio. Tenía un amigo que trabajaba en Radio Bahía, Luis La Madrid, y me acuerdo que un día me dijo que era el cumpleaños de su amigo el locutor, y me dijo, vamos a llevarle un regalo al locutor de la radio. Y ya, pues lo acompañé y me entregó un troque como de esos Tonka, y en el troque le escribió una tarjeta a su amigo Luis Lamadrid. Ahí te va una trocada de felicitaciones, ¿no? Y entre la redifusora se lo entregué. Y entonces a mí se me hacía pues algo mágico ir a ese pasillo de las radiodifusoras y ver que ahí estaban los locutores hablando, ahí se hacían los programas y demás. Y de niño pues a mí me tocó crecer con la televisión, con la radio y jugando a la patineta, a la bicicleta y a béisbol en la calle, Ajá. porque pues había poco tráfico y eso era nuestro entretenimiento. Ya después vinieron los juegos Los como el videojuegos. Atari, el Nintendo y demás. Entonces, cuando yo salí de la preparatoria, eh, yo ya tenía la intención de independizarme de la familia, porque empecé a trabajar desde muy jovencito. Mi padre siempre me decía, cuando yo le pedía unos tenis o que me comprara ropa, siempre me decía que había que trabajar, había que ganárselo. Y cuando yo estaba chico, que estaba en la secundaria,
le decía a mi padre que algunos vecinos me decían que pues se iban a ir en el verano a un campamento. Unos se iban a ir a Valle de Bravo, otros se iban a ir acá a California, a algún destino y demás. Y yo le decía a mi papá que yo también me quería ir a un campamento de verano. Y me decía, ¿quieres ir a un campamento a aprender? A practicar, ¿qué van a hacer? Y no, pues nos enseñan deporte, nos enseñan a acampar y demás. Bueno, te voy a mandar con tu abuelo al rancho. Ahí, mijito, te vas a enseñar la siembra, mecánica, a cuidar el ganado y demás. Y cuando yo estaba en la secundaria, pues me mandaban el verano con mi abuelo, don Ofelio Ayala, en un rancho que todavía tiene la familia en Punta Colonet. Y a los 14, 15 años, pues había que llenar los tanques con la bomba manual de diésel, tanto las carapilas, las trilladoras y demás. Y había que engrasar los motores, había que cuidar el ganado, había que levantarse muy temprano. Y yo aprendí mucho del campo y de muchas actividades en esos veranos que fui con mi abuelo al rancho. También mi padre tiene todavía una agencia de autos usados, que a eso se dedicó mi familia por muchos años. Y entonces, en el verano, pues era ir a la yarda de carros, a limpiar carros, a detallar carros y hacerla de bellboy, porque me tocaba ir a las refaccionarias, me tocaba ir al banco y demás. Entonces, ahí aprendí de mecánica y ahí aprendí a detallarte todo un carro, desde lavar las alfombras, pulirlo, encerarlo, detallarlo y demás. Entonces, pero yo veía que mi familia pues estaba en la empresa familiar. Y estar en la empresa familiar también tiene sus problemas, ¿no? Porque Claro. los hermanos opinan, los abuelos opinan, hay un matriarcado o un patriarcado. Entonces yo cuando salí de la preparatoria, yo quería iniciar mi carrera, por mi parte, hacer mi propio proyecto. Y un tío mío me recomendó a través de un carpintero de la familia que me llevaran a unas radiodifusoras, que eran las radiodifusoras de la señora Gloria Herminia Enciso Power, ¿no? Okay. Radio Cadena Enciso, Radio Bahía y La Rancherita. Y pues para mí era algo pues casi casi inalcanzable, ¿no? Que me fueran a dar una oportunidad ahí en la radiodifusora. Entonces, pues un día en el verano del 95, hace casi 28 años, me llevó el carpintero que se llamaba Maleno. Maleno era un carpintero muy dicharachero. Ujú. Entonces, siempre su palabra era papel. Ay, papel, ¿no? Papelón, ¿verdad? Y entonces así le decíamos en la familia, a Maleno, papel. Entonces, él era el carpintero de las radiodifusoras. Me llevó a la radiodifusora, yo tenía ahí 18 años, me presentó con el gerente, el señor Alfredo Cañas Mendoza, y le dijo, mire, él es sobrino de Sergio Ayala, hijo de Armando Ayala, y pues lo traigo aquí para a ver si le pueden dar la oportunidad de iniciar aquí en la radio. Y volteó conmigo el gerente y me dijo, bueno, ¿y qué sabes tú de radio? Pues lo único que sé es escucharla. Ajá, se quedó así. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Voy a entrar a la universidad apenas. Me dijo, se quedó pensando, vente a las 5, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, pues, pues muchas gracias y pues aquí nos vemos a las 5 de la tarde. Y llegué yo a la casa con mi mamá a la hora de la comida, porque pues yo todavía vivía en la casa de mis papás. Y le dije, ¿qué crees? ¿Me van a dar oportunidad de trabajar en la radio? No, no es cierto, no te creo. Porque en ese entonces era más difícil entrar a los medios. Después, cualquier persona entraba en los medios, pero en un tiempo estaba muy cerradas las oportunidades. Tenía que ser por relaciones o había que tener talento de la voz, y para sacar una licencia de locución también había que hacer un examen. Entonces, pues me acuerdo que ya regresé a las 5 de la tarde, todavía no llegaba el gerente y me atendió la secretaria. La secretaria todavía he tenido la oportunidad de saludarla, Mari Domínguez. Y entonces yo le dije, oiga, ¿usted cree que me dé oportunidad aquí el gerente, el señor Alfredo Cañas? Y me dijo, yo creo que sí, mijo, yo creo que sí, mi chulo. Me dijo, porque aquí hay varios jóvenes trabajando. Y ya me mencionó algunos jóvenes que estaban ahí, pues, en varios programas, vendiendo publicidad y demás. Entonces ya al ratito llegó el gerente y me dijo, un momentito. Y en ese entonces sonó un interfón, de aquellos interfones que Ah, tenían del 1 al 8. Pip.
y ya le contestó la secretaria, ah, sí, cómo no, jefe, sí, 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 cómo no, ahorita lo pasamos, claro que sí. Y ya colgó el interfón y me dijo la secretaria Mari Domínguez, dice mi jefe que te pase a la cabina. Y ya, sí me pasaron a una cabina, había un programa de 4:30 a 6 que se llamaba Impacto y era un programa juvenil. Entonces me presentó con los locutores y locutoras, eran dos mujeres y un hombre, Astrid Moreno, Mónica Martínez y Gerardo Dueñas, eran los nombres de los locutores que estaban en el programa. Y le dijo Mari Domínguez, aquí lo manda mi jefe para que practique, se llama Armando Ayala, para que le den oportunidad. Ya me dijeron las muchachas que estaban en la cabina contigua, ah, pásale, mucho gusto, y ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Y demás. Ya me presenté con ellas y me tocaba contestar el teléfono, apuntar los saludos y me daban un espacio chiquito para que yo mandara los saludos. Este es un saludo para Rosita en la Colonia 89, otro saludo para la gente que nos escucha en la zona centro, allá nos escucha Fernando, nos escucha Armando, y pidieron tal canción, ¿no? Entonces, ese era mi trabajo. Empecé a ir al programa y ya después, pues pregunté, bueno, pues ¿y aquí cuándo me van a pagar? Cómo se gana dinero, ¿no? Y esa fue una pregunta que un día le hice yo a Mari Domínguez, que era la secretaria. Y me dijo, mira, Chulito, aquí están las tarifas, ¿verdad? Para que vendas publicidad y que eran spots publicitarios o copatrocinios, como le llaman en las estaciones. Le dije, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde voy o qué? Y me dijo, ven para acá y caminamos por el pasillo, porque las estaciones estaban en la avenida Ruiz número 10. Y me dijo, mira, todos estos negocios que ves aquí, por esta calle hasta el final, ¿sí vas hasta el final? Sí, claro, pues aquí conozco. Bueno, pues todos estos negocios que están aquí, dice, uno puede ser cliente de la estación de radio. Entonces, si te vas por la acera hasta allá, hasta el fondo, y luego la de enfrente, vas a tocar de 10 a 15 negocios y seguramente uno te va a comprar publicidad. Entonces, pues, mijito dijo, a moverse, ¿no? Y entonces, pues, no había ni una capacitación ni nada, simplemente, pues, me aventaron al ruedo y me dieron las tarifas y demás, que acabo de hacer un cuadrito donde dice mi primer trabajo. Y así está la fotografía de la señora Gloria Herminia Enciso Power, mis primeros contratos, mis primeros cheques de publicidad, mi tarjeta de presentación y mi credencial de locutor de XCHC Radio Bahía. Bueno, pues ahí empezó mi carrera. Yo estaba ya estudiando en CETIS Universidad porque hice mi examen de admisión en la UABC y pues no pasé el examen de admisión. Estaban re difíciles. Ya después nos enteramos de que no había matrícula. No es que reprobábamos los exámenes de admisión, que no había matrícula y demás. Pues, y mi padre me dijo, ¿sabes qué? Pues no quiero que pierdas tiempo en los estudios. Y me apoyaron para entrar al CETIS con un crédito educativo. Okay. O sea, mi padre me pagaba el 40% de la carrera y yo pagaba el otro 60%. Okay. El otro 60% se empezaba a pagar cuando ya terminaba la carrera. Imagínate, terminé la carrera, ya estaba endeudado de ahí, ¿no? y entonces, pues... ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas. Administración de Empresas. Ajá, yo quería estudiar primero, licenciado en Derecho, quería estudiar Arquitectura y demás, pero en mi examen psicométrico que te hacen en la preparatoria, siempre salía bueno para ventas. Ventas y relaciones públicas. Relaciones públicas, ventas y ventas. Entonces dije yo, bueno, pues ¿qué voy a andar vendiendo enciclopedias de casa en casa, vendiendo Label o ¿qué voy a andar vendiendo? Pues, ¿no? Y entonces, pues resultó ser de que la carrera más apta para estudiar era Administración de Empresas. Y mi padre siempre me apoyó para que estudiara esa carrera porque me decía, es que si estudias administración, mijo, puedes tú estar al frente de cualquier empresa. Y hay que estudiar para que después estés en una empresa y tengas un buen trabajo. Siempre él, su objetivo era darnos una carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso estudié y me enseñaron mercadotecnia, relaciones públicas y todo lo que conlleva esa carrera. Y yo marqué la pauta porque empecé a hacer proyectos de publicidad muy diferentes a lo que ordinariamente un vendedor de radio hacía. O sea,
todo un proyecto para una empresa, una estrategia, las etapas de la campaña y toda una comunicación, que es lo que me estaban enseñando en la universidad. Entonces empecé a hacer las cosas diferentes y con eso empecé a tener mucho éxito, muchos contratos. Me fue muy bien porque empecé con los conocidos, amigos de la familia y tocando puertas. Y al cabo de los 2, 3 años, pues yo ya era de los mejores vendedores. Y dije, bueno, pues ¿qué me hace falta poner? Bueno, pues una agencia de publicidad. Y me decían los demás agentes de radio, no, no te conviene poner una agencia de publicidad porque mucha gente ha puesto una agencia, hay que rentar un local, hay que tener personal y todos han tronado, no te conviene, ¿no? Y dije, pero si a todos le ha pasado, porque a mí también me tiene que pasar, yo también tengo que echarle ganas y hacer las cosas diferentes. Y puse mi agencia de publicidad en el 98, un año antes de concluir los estudios de la universidad, porque decía yo, bueno, pues ahora ya tengo tantos clientes que nada más me falta tener mi agencia de publicidad. Entonces me fue muy bien, se llama Multimedios Marketing. Estaba en el centro, tenía mi productor, tenía mis vendedores, tenía mi creativo y teníamos buenas cuentas, como aproximadamente unas 15 cuentas que estaban trabajando con nosotros. Ya después yo dije, bueno, pues ya nada más me falta tener una radiodifusora. Entonces fue cuando por unos contactos me acercaron con la empresa Radio S.A., que era era propiedad de Carlos Quiñones Armendáriz, en paz descanse, dueño de Radio 13, Radio S.A. en la Ciudad de México. Tenían varias estaciones en el país y tenían 2 allá en Ensenada, Radio Fiesta y La Tremenda, estaciones que se habían ido a la huelga. Entonces las acababan de abrir. Y con ellos yo hice un acuerdo de un contrato, me rentaron una estación y después me dieron la otra para su operación. Igual, todo el mundo me decía, esas estaciones están saladas, no la vas a hacer, está muy difícil y demás. Y cuando fui a visitar las instalaciones, la señora que limpiaba me dijo, sí, el último gerente que estuvo aquí en la radiodifusora se sentó en esa silla y duró 1 hora y salió corriendo por los problemas que tenía aquí, no sé qué tanto. Entonces, pues yo ya cerré el trato. Lo primero que hice, pues fue quitar la silla esa, ¿verdad? Dije, no me va a pasar igual. Y empezamos a invitar a muchos locutores de la vieja guardia. Todos los de la vieja guardia nos los trajimos ahí a la antigua XWS Radio Fiesta y pues empezamos a participar en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo artístico y demás. Y al rato ya tenía yo 2 estaciones, una que la manejaba y una que estaba trabajando con un acuerdo de renta-comisión. Eso fue en el 2001 y 2. Entonces después, en el 2003, llega los de la radiodifusora de Radio S.A. y me dicen, Armando, dice, vamos a vender las estaciones. Venimos a avisarte que la empresa se va a vender a una persona que le gusta tener muy bien sus empresas y que seguramente le va a invertir. Es el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, ¿verdad? Nosotros te lo vamos a presentar, tú ya presentas un plan de trabajo, si él le gusta, pues él seguramente te va a contratar, te va a tomar en cuenta, y si no, bueno, pues hasta aquí ya nosotros llegamos porque ya nosotros vamos a vender las estaciones, ¿no? Yo dije, caray, pues bueno, pues a seguir adelante. Y me citó acá el ingeniero una vez en Chulavista, en la calle Tercera y H. Ahí en ese edificio tenía una radiodifusora, la Super K1040M. Entonces, pues yo llegué un sábado ahí, acompañado de el señor de Radio S.A., que era el señor Eleuterio Barajas Salgado. Y ya me dijo, vamos a ir para allá, a Chulavista con el ingeniero, te lo voy a presentar. Ya ahí llegó a las 12 del día, el ingeniero Bonilla, de PANS, y ya nos saludó y todo, y nos pasó a su oficina, una oficina muy grande, así muy, muy bien montada, ¿no? Y de ahí ya era un empresario acaudalado, y eso te estoy hablando allá en noviembre del 2002, hace 21 años. 21 años. Entonces ya me preguntó, bueno, pues, ¿qué estudiaste, no? No, pues estudié administración de empresas. ¿Sabes inglés? Pues lo básico. ¿Tienes automóvil y todo? Sí, sí.
y pasaporte, pues obviamente estás acá, ¿no? ¿O qué, te viniste de mojado? ¿Qué? No, 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 sí tengo pasaporte y todo. Y entonces me dice, a ver, hazte en este pizarrón un organigrama, a ver cómo están las estaciones conformadas, cuánto personal tienes y demás. Y dijo, bueno, pues si este estudia administración, pues vamos a ver si sabe de Sí le perdida saben. hacer un organigrama, ¿no? Y entonces ya hice el organigrama y demás. Y buena gente el señor. Me dijo, voy a estar por allá en enero. En enero del 2003 vamos a tomar posesión de las estaciones. Tenme al tanto de lo que pase allá. Perfecto. Hasta ahí llegó y me dio su teléfono y demás. Y ya le agradecí yo a Eleuterio, que era de la empresa Radio Sea, que me lo había presentado. Y sí, efectivamente, llegaron ahí un 9 de enero allá en Ensenada, y llegó Marco Antonio Blázquez, el licenciado Héctor de Isla Puga Durán, un contador de apellido Araiza, Rubén Pérez, que en paz descanse, que estaba en la empresa, y el ingeniero Jaime Bonilla. Ya varios ya fallecieron, ¿eh? Sí. Varios fallecieron. Y entonces tomaron posesión de las estaciones y demás. Yo no sabía que a mí me iban a nombrar gerente. Entonces me mandó llamar el ingeniero y me dijo, bueno, pues ya analizamos acerca de tu familia, de tu persona, y decidimos que te vamos a dar la oportunidad a ti para que tú te encargues de las estaciones. Entonces ahorita te vamos a tomar protesta frente al sindicato. Okay. Yo ya traía grilla con el sindicato, que me fueron a acusar unos de que no, que es muy regañón, que es muy exigente y no sé qué tantas cosas. Entonces me dijo el ingeniero Bonilla, dijo, hay cierta inconformidad en que te nombremos gerente, a ver qué pasen los trabajadores. Y entonces ya les preguntó el ingeniero, bueno, ¿y ustedes, pues, cuál es la inquietud aquí con hermano? No, pues es que es muy exigente y a veces nos regaña y nos dice esto, y pues nosotros plantearle esto porque no estamos de acuerdo. Ah, esa es la queja, que es muy exigente, hermano. Sí, pues esa es la queja. Ah, yo pensé que era otra cosa. No, pues bueno, eso es bueno porque quiere decir que es buen gerente, ¿no? Entonces ya me dio la mano y todo, dijo, no, no, todo se va a arreglar, eso, cualquier cosa hay que platicarla, ¿no? Y entonces ahí me dio la oportunidad de estar al frente de los medios. Después adquirí otros medios de comunicación. Y bueno, yo empecé a participar con la comunidad en los eventos sociales. Empecé a participar con la Cámara de Comercio, en las expos, ferias de verano. Empecé a participar con el Consejo de Desarrollo Económico, en las actividades deportivas, sociales, culturales. Entonces, los medios de comunicación me abrieron una puerta a la política y a todos los ámbitos sociales. Okay. Y fue en el 2006 que se venían ya las elecciones federales. Y nosotros éramos de las pocas estaciones que abrían la puerta y la voz a la izquierda. Todos los medios estaban alineados para servir al sistema, ya sea el PRI o el PAN. Pero he de ahí el medio o quienes le abrieran la puerta, en este caso pues a la izquierda, siendo Andrés Manuel el líder, el líder y el candidato de la izquierda en el 2006, imagínate. Y pues lo apoyamos con todo, empezamos a abrirle espacios. Para él era muy importante que le abrieran espacios medios locales y medios estatales. Y él lo ha dicho en las mañaneras, que uno de los medios, uno de los pocos medios en el noroeste de México fue los medios del ingeniero Bonilla que le permitieron pues dirigirse a la gente. Estaba muy cerrado, Televisa y Radiópolis y todo eso. Y pues ahí empezamos a apoyarlo. Tú sabes lo que pasó, el fraude aquel de el 2006. Cuando llega Calderón. Que ahora pues todo se paga en esta vida, ¿no? Porque ya sabes ahora... El karma con García Luna, ¿no? Con el fallo del juicio a García Luna, cómo está saliendo todo lo que pasó, todo se paga en esta vida. No hay político muerto, dicen por ahí, ¿no? Tú como político, ¿cómo lees que nuestro secretario de Seguridad Pública en aquel sexenio, el político de mayor rango, con el mayor poder en la fuerza policíaca del país, ahora se esté sentenciado por narcotráfico? Sí, bueno, es un tema que ahorita lo vamos a tocar. Nada más yo quiero concluir la parte de cómo fui yo integrándome a la actividad social y política, ¿no? Estando en medios, te digo que apoyamos a la izquierda, no ganó en aquel entonces Felipe Calderón,
y todo se nos vino en contra. Se nos vino en contra el gobierno, auditorías, perdimos clientes, bueno, hubo muchas represalias. Te cuento todo esto porque desde la izquierda me tocó apoyar en los medios de comunicación y yo padecí teniendo todo en contra y muchas repercusiones y represalias. En el 2012, pues volvimos a apoyar, otra vez nos pasó lo mismo. Entonces, el estar en los medios de comunicación me llevó a participar e integrarme en un movimiento que representa ahorita el presidente de la República. Primero fui invitado yo a muchos partidos y con muchos partidos tengo fotografías. ¿Por qué? Porque los políticos eran mis clientes. Yo estaba en el medio y yo cubría la fuente. Me dicen mucho, oye, pues si estás en las fotos del PAN, estás en las fotos del PRI, pues voy a estar en muchas fotos porque yo era medio y yo iba y cubría muchos eventos. Entonces, en el 2014 nos tocó empezar con las asambleas constituyentes para convertir el Movimiento de Regeneración Nacional en partido. Entonces había que hacer las asambleas constituyentes y después empezar a construir el partido. En el 2015 a finales me invitan a ser candidato a la presidencia municipal. Entonces, el ser candidato a la presidencia municipal en el 2016, en la primer elección local de Morena, sin aliados, sin otros partidos, nosotros solos, implicaba jugármela, implicaba estar con todo en contra, implicaba tener represalias y picar piedra, porque no había estructura. Los sindicatos estaban temerosos a que se sumaran con nosotros y tuvieran represalias o les quitaran las canojías o los privilegios. O sea, muchos maestros nos decían, sí estamos con ustedes, pero no voy a poder ir a la asamblea y demás. Sí. Por eso nos decía Andrés Manuel, casa por casa, 150 casas diarias, porque no había ni recursos, ni había estructura para hacer los eventos masivos pues que hoy hace el partido. Entonces, pues yo la pensé, ¿no? Y lo consulté con mi familia y demás. Me dijo, mijo, si tú quieres participar y demás, tienes la intención, adelante. Y en ese entonces el presidente del partido era el ingeniero Bonilla y me decía él que pues había que luchar y seguir caminando para el corto, mediano y largo plazo. Y me decían amigos, no seas tonto, dice, te vas a quemar. Mejor negocia la primera regiduría. Esa es entre sí o sí. Esa es de seguro, tienes tu chequecito y demás, y a todo dar, ¿para qué te avientas de presidente? Si está todo muy difícil y están las probabilidades muy lejanas. Y entonces pues yo pensaba en un proyecto más grande y anteponía también los ideales y demás. Y decía, bueno, pues yo no tengo nada que perder, son de medios de comunicación, ya hemos estado participando en la izquierda y bueno, le voy a entrar. Fue una decisión pues difícil, arriesgada, pero considero yo oportuna. Entonces, ahorita te puedo decir de que Armando Ayala en la política, pues no se hizo así nada más porque me la regalaron, o por influencias, o porque se compró la candidatura y demás. No, yo le entré cuando muchos no le querían entrar. Claro. Cuando otros tenían miedo, o cuando otros no querían ir a picar piedra. Porque cuando unos disfrutaban del puente, de los días festivos, nosotros teníamos que andar en las comunidades trabajando, tocando puertas y hablando con la gente, repartiendo periódicos, haciendo asambleas y demás. Entonces había que ir hasta allá, hasta la isla de Cedros, y agarrar la lancha y remarle. Y a las comunidades donde, allá donde da vuelta el viento, por así decirlo, ¿no? Y con pocos recursos, con préstamos, porque pues ahí a veces hasta íbamos y pedíamos prestado una casa de cambio y demás, y ya después lo pagábamos porque no había recursos. Entonces, pues me fue muy bien en la primera elección del 2016 a candidato a presidente municipal de Ensenada, porque yo digo que gané muchos votos, conocimiento, experiencia, comprensión, porque hay que comprender cómo se conforma, cómo está, qué le duele, qué es lo que opina la gente sobre el tejido social. ¿Cómo vas tú a dirigirte
a la gente leyendo algo que te lo dio alguien así, discurso leído. Pues, ¿quién te lo va a creer? No vas a conectar. Tú tienes que tener un contacto y vivir lo que padece la descomposición del tejido social para que ese sea tu discurso. Es un dialecto, no es un discurso. O sea, el dialecto es cuando comprendes a la gente, entonces vas a hablar en su idioma. Entonces, por eso te digo que gané mucho, pero no triunfé. Después de eso, nos fuimos de dirigentes del partido. Entonces, el presidente de la República, siendo presidente del partido, pidió que se nombrara un enlace por distrito federal electoral. Son 300 en el país, aquí son 8 en Baja California. Por ejemplo, la gobernadora Marina del Pilar actualmente, ella era el enlace del distrito 1 de Mexicali y yo era el enlace del distrito 3 de Ensenada. Okay. Hay otros compañeros como Gilberto Herrera aquí, era de otro distrito, creo que el 5 aquí de Tijuana. Entonces, muchos compañeros que ahorita están en cargos públicos en el 2016, éramos los enlaces del partido. Y venía el presidente Andrés Manuel aquí a Tijuana, a PCN, ahí nos reunían a los 8 enlaces y ahí nos pedían a nosotros cuentas sobre la estructura y los comités que estábamos ya formando en el 16 para que en el 17 fuera un año de mucha comunicación y a la gente se le explicara en qué consistía el proyecto de nación. El proyecto de nación es de la cuarta transformación. De la cuarta transformación, que es el gobierno que tenemos actualmente. O sea, claro, bajar el sueldo de los de arriba, aumentar el sueldo de los de abajo, que los que tienen más dinero paguen los impuestos que tienen que pagar, que se estimulen los impuestos para los que menos tienen, que se estabilice el costo de las gasolinas o de los combustibles, el aumentar el salario mínimo, los programas sociales, todo lo que ya sabes. En eso consiste el proyecto de nación. Sí. Y a eso teníamos que decirle a la gente. Y formar todo un ejército para que saliera a votar y cuidar el voto. Eso fue todo el trabajo del 17. El ingeniero Bonilla era el presidente del partido y él iba para candidato a senador. Entonces, él tenía un ritmo de trabajo en todo el estado con los enlaces, asambleas, porque nosotros habíamos estado conformando una estructura. Entonces presentamos los comités, a mí me tocó conformar 550 comités en el distrito 03. Entonces él decía, ok, vamos a ir a tal sección, a ver, convoca a tu gente. Si la gente está aquí presente en la asamblea, quiere decir que los comités están bien conformados. Entonces fue un trabajo de formar un ejército. De territorio. De formarlos con información acerca del proyecto de nación. Porque dice el presidente que la política no es de los políticos, es un asunto de todos. Tú cuando vas al Oxxo a comprar algo y te encuentras un amigo, hay debates. Oye, ¿cómo ves el gobierno? Oye, ¿cómo ves el dólar? Oye, ¿cómo ves los gasolinazos? Entonces, hay debates. En la casa con la familia, debates. Con los amigos, en una comida, debates. En el transporte público se debate en todas partes. Entonces, había que informar a la gente porque le hicieron campañas al presidente de que es un peligro para México, entonces necesitamos a la gente informada. Bueno, pues ya se viene la elección del 2018 y me toca ser coordinador de la promoción al voto. Fue uno de los distritos federales con mayor votación. El presidente tuvo casi 1,000,000 de votos en Baja California. Nunca un presidente de la República había tenido 957,000 votos. Y el ingeniero en aquel entonces, como senador, tuvo casi los 800,000 votos. Entonces, ahí se reflejó el trabajo que hicimos nosotros como dirigentes del partido y la información que se le proponía a la gente para estar bien convencidos de un proyecto para un gobierno del cambio, ¿no? De la cuarta transformación. Entonces, ganó el presidente de la República en el 18 y me nombró delegado de la transición en el municipio de Ensenada. ¿Y qué significó ser delegado de la transición? Bueno, pues que nos fuéramos nuevamente a las colonias que ya habíamos recorrido tantas veces a hacer el censo para bienestar. Nos llamó a la Ciudad de México, a los que habíamos estado en el partido como dirigentes, y nos invitó a ser delegados. No a todos, pero la mayoría sí. Y nos dijo, hay que regresar a las colonias, hay que preguntar
a las familias, casa por casa, qué programas necesitan. Por ejemplo, tocábamos una puerta de una casa y preguntamos cuántos adultos mayores hay aquí, requieren de pensión, cuántas personas con discapacidad, tiene usted interés de iniciar un negocio para accesar a un préstamo a la palabra y demás. Entonces me tocaron a mí 110,000 censos, que teníamos que hacerlo durante la transición, sin dinero, sin recursos, bien cansados de todo lo que trabajamos en la campaña del 18. Bueno, pues, ni modo. En ese entonces se nombró superdelegado al ingeniero Bonilla también, y él nombró también a algunos delegados regionales. En el caso de Gilberto Herrera y de tu servidor, él nos dijo en un restaurante de la Ciudad de México, el ingeniero dijo, ustedes son recomendados y nombrados directamente de la Ciudad de México por su trabajo, no me la deben a mí. Entonces, a echarle ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó ser delegado de la transición. Entró el gobierno el 1 de diciembre del 2018 y me nombraron delegado regional de bienestar. Okay. A mí me tocaron las primeras mesas de seguridad para la construcción de la paz y la seguridad. Okay. Iba a la Secretaría de Marina y yo encabezaba como el gobierno de México, representante del presidente, las primeras mesas de seguridad. Y había temor porque decían, ¿cómo los civiles van a estar en las mesas de seguridad? O sea, son gente que pues no está capacitada, preparada, o los estamos arriesgando en esos temas cuando pues ellos deberían de estar en otros temas sociales, ¿no? Pero le entramos a eso. Me tocó volver a recorrer todo el municipio haciendo los operativos de pago, incorporando a los programas sociales pues a la gente más necesitada. Entonces ya se venía otra vez la convocatoria para las elecciones del 2019. Correcto. Había que renovar la gobernatura, alcaldías, diputaciones locales. Entonces resultó ser que en el 2019, pues ahora sí, había muchos interesados que querían participar en todos los municipios para ser presidentes o presidentas municipales. Unos que nos echaban y nos decían nacos, nos decían zarrapastrosos, prietos y demás, pues nos hacían el fuchi y no querían ni una foto con nosotros, pero ahora resultó ser que como los opilotes, pues empezaron a sacar, o como las tortugas, las que tienen la cabeza metida y ya empieza a sacar la cabeza, porque ya les interesaba participar, sí, porque ya había ganado el gobierno federal, porque había gran aceptación por el partido, y otros expanistas, otros empresarios y demás. No, hombre, tenía yo una competencia y haciendo campaña negra y campaña sucia. Pero en el 2019 les gané la interna. Vino el diputado Godoy y él le encargó Jacob Polensky, sí, que fuera el encargado para las elecciones aquí en Baja California. Vinimos aquí a Tijuana, aquí en el Boulevard en Río, ¿no? Ahí estaba el partido. Paseo de los Sánchez, el Paseo de los Héroes. Ahí en Paseo de los Héroes. Y fueron pasando a diferentes municipios los aspirantes a la candidatura de las presidencias municipales y también de las candidaturas a diputaciones. Entonces ya pasamos ahí en la mesa, estaba Godoy y empezó a sacar el cuarto lugar, fulano de tal. Tercer lugar, fulano de tal. Segundo lugar, fulano de tal. Y pues ya nada más quedaba uno que era yo. Entonces, pues yo era el primer lugar, ¿no? Y entonces pues se iban desencajando las caras de los demás. Y entonces pues ya cuando dijeron Armando Ayala primer lugar, entonces dije muchas gracias, felicidades a todos por participar. Y dije patitas, ¿para qué son? Y ya salí corriendo de ahí del partido, ya estaba fuera la prensa. Y entonces pues nada más salí y en eso sonreí. Y pues ya todos me empezaron a aplaudir, a felicitar porque había ganado la interna de mi partido. Entonces pues en esa ocasión me dijo el presidente del partido, ya senador Jaime Bonilla, dijo, bueno, pues tú ya fuiste candidato, tú tienes que ser el más votado en el estado. Ya no era nada más ganar, sino cómo iba a ganar. Entonces, no hombre, pues volví a recorrer todo el municipio, me organicé bien, ya traía experiencia
y bueno, vino la elección del 19 y en porcentaje fui el más votado en todo el estado. Ok. Eso implicó mucho trabajo, compromiso, sacrificio, trabajar todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. No poner ningún pretexto contra viento y marea, contra lluvia, calor y todas las inclemencias que Del pueden, clima. presentarse. Sí, ¿Cuántos votos tuviste como el más votado? en esa ocasión tuve 64,000 votos. Ok. 64,000 votos y el partido que más se me acercó, creo que el PAN tuvo 24,000 votos y demás. Arrasaste O con ellos. sea, fue arrollador, Ujú, arrasé. ujú. Pero dice el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. O Claro. sea, tú tienes que tener un gran respaldo, pero solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Sí, si no hay organización, pues no vas a lograr tu objetivo. También Claro. dicen que los americanos, por ejemplo, no es que sean tan inteligentes, es que son organizados. Entonces tú si tu negocio en este medio es organizado, te va a ir bien. Porque Claro. pues tú puedes tener mucho respaldo, pero si no cumples con horarios y no te organizas bien, no va a tener éxito el proyecto. Claro. Bueno, pues ya entramos de presidentes municipales, aquí entró este señor Arturo González. González, Araceli, Brown en Rosarito, Marina del Pilar allá en Mexicali, y acá en Tecate, ¿quién estuvo en ¿Quién Tecate? era? Zulema, Zulema Zulema Adams. Adams. Nosotros éramos todos los alcaldes y con el gobernador Bonilla a la cabeza, gobernador muy trabajador con sus jornadas por la paz, muy cercano a la gente y nos traía chicoteados a todos los alcaldes trabajando en campo. Había que reconstruir el tejido social. La gente lo que pide es que vayas a sus colonias, que no seas un alcalde de cortar el listón, de saquito, del escritorio y de nada más ordenar. No, no, no. Eso era el PAN y el PRI. Nosotros, así como habíamos andado en tierra, tocando puertas, haciendo estructura, así nos quería ver la gente, en campo. Y así se hizo el gobierno. Pero hay un dicho que dice, si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale tus planes. Y bueno, pues nosotros hicimos muchos planes. Un plan municipal de desarrollo, vamos a hacer esto y lo otro. Pues se nos vino la pandemia y todo cambió. Fuera los planes, a tener prioridades, se nos empezaron a morir funcionarios. Sí. O sea, policías, directores, amigos, funcionarios, familiares, y nos estaban recomendando a nosotros como cabezas de los municipios que nos resguardáramos, que no saliéramos porque pues no había vacunas, no se sabía cómo estaba la situación y pues nos íbamos a contagiar, enfermar y tal vez hasta fallecer. Entonces ahí el COVID no distinguía clases sociales, Sí, sí. no tenía preferencia y demás. Ni cargos. Y temíamos que pasara una situación como estaba pasando en otras partes de la República, donde había saqueos de las tiendas de autoservicio, de mercados. Con eso se iba a perder la paz social, Sí. porque no había trabajo. Entonces, pues nos dedicamos a estar tocando puertas con las jornadas. Me tocó repartir 550,000 despensas en todo el municipio, diario, diario, estar caminando en las comunidades y demás. Entonces, tarde o temprano, eso iba a agradecer la gente, porque en los momentos más difíciles, en los peores momentos, nosotros como servidores públicos estuvimos en las colonias, estuvimos entregando despensas, víveres y fuimos solidarios con la gente. Tú si quieres continuar tu carrera como servidor público, ¿cómo, ¿cómo vas a tener cara a ir a una colonia y pedirle apoyo a la gente si nunca te volviste a parar? Si nunca regresaste, si nada más cuando ya hay otra elección, ya se te ocurrió otra vez y le decir, oiga, pues vengo a pedirle el voto. No, ese es un repudio que hay. Por eso es importante estar en las buenas, en las malas y en las peores. Pues fue mucho trabajo, fue muy desgastante para nosotros. En ese entonces el gobernador se enfermó, se nos murió gente y demás. Total de que
fueron 2 años de esa administración atípicos, diferentes, complicados. La economía se nos cayó, cerrando empresas, cerrando negocios, la gente desesperada, el que trabajaba de mariachi, pues no tenía trabajo, el que trabajaba de bartender tampoco, el de mesero tampoco, los operadores turísticos. Un municipio como Ensenada, imagínate, ¿qué nos ayudó? Nos ayudó la pesca, que genera mucho empleo, nos ayudó la agricultura, que siguió generando empleo, y parte del comercio también, pero esas dos actividades primarias, porque el turismo se nos cayó. Entonces, se vienen ya en el 2020, ya pues las aspiraciones para la siguiente elección, porque tuvimos elecciones en el 21, la intermedia del presidente, y aquí se iban a renovar alcaldías nuevamente, gobernatura y demás. Y entonces yo decidí participar en la interna de mi partido como precandidato o aspirante a la candidatura para la gobernatura, ¿verdad? Era pues un proyecto de gran envergadura, un proyecto que había que tener mucho respaldo de los sectores y demás. Y yo empecé a recibir respaldo. Incluso varios de los aspirantes que estaban ahí se sumaron conmigo, como por ejemplo Mario Escobedo, que le agradezco mucho, como por ejemplo ahora el delegado Jesús Ruiz Uribe, que también me mostró su respaldo, empresarios, funcionarios y demás. Y pues participamos en todo el proceso, fuimos a México a registrarnos, y esa misma semana muy rápido nos llamaron que pues ya estaban los resultados y que fuéramos el siguiente sábado. El siguiente sábado nos mandaron llamar, nosotros nos hicieron firmar un acuerdo de que íbamos a respetar los resultados del partido. En esa mesa pues estábamos varios hombres y mujeres. Entonces presentaron ya los resultados. De los hombres, pues era yo el favorito, y de las mujeres la gobernadora la favorita. Entonces el partido decidió que en ciertos estados, en 7, sería género mujer. O sea, no importaba que yo hubiera salido en primer lugar en las encuestas, además era género mujer. Entonces, pues ese fue el resultado, y nosotros fuimos institucionales y respetuosos con el resultado, haya sido como haya sido. Pero en ese sentido fuimos respetuosos con el partido, con el resultado y con el procedimiento. Entonces me toca volver a participar nuevamente como candidato a alcalde de Ensenada, siendo el primero en la historia en una reelección. Sí. También a la compañera Araceli Brown. Es mucho más difícil una reelección o una elección consecutiva que una elección. Una elección, llegas y ofreces espejitos, bajas el cielo y las estrellas, y pues la gente, como nunca has estado en el cargo, pues te va a creer, te va a respaldar, y nos vamos a llevar un fiasco, como nos ha pasado con muchos proyectos que traen los aspirantes a diferentes puestos populares, ¿no? En las alcaldías me estoy refiriendo, o a las gobernaturas, incluso hasta presidentes de la República, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó, pues era que yo tenía una radiografía de qué es lo que habíamos hecho en cada colonia, y la gente me reconoció que yo había estado en todas las colonias en los momentos más difíciles, y llegaban los otros candidatos, pues no los aceptaban, no los no los recibían en sus casas, porque eran candidatos electoreros, sin proyecto, sin respaldo, que nada más les interesaba su partido o su proyecto personal, pero nunca habían estado haciendo algo por la gente en las colonias. Entonces, eso me volvió a dar el triunfo, pero en esta ocasión con 79,850 votos. ¿Superaste tu votación anterior? No, superé la votación anterior, y superé el récord histórico que cualquier candidato a la presidencia municipal haya tenido con todo y coaliciones, siendo por segunda ocasión el más alto en todo el estado de Baja California. Entonces ya para mí no era otra vez ganar, sino cómo iba a ganar. Y eso, pues yo tengo un doble compromiso
con el municipio por el respaldo que se me ha otorgado. Esa es mi historia hasta ahorita. Armando Ayala es hijo, es padre, es profesionista, es político, es amigo, es compañero, es luchador social, es gente que, como cualquier otra persona, he padecido todo tipo de situaciones, desde manejar una empresa, tener que pagar una nómina, enfrentar situaciones económicas, luchar para pagar la hipoteca de mi casa, juntar un dinero para el parto de mi hijo. Estuve yo en estado civil casado también con la mamá de mi hijo. Después me separé, me divorcié y decidí continuar y seguir con mi carrera. Armando Ayala también es presidente municipal de Ensenada y es una persona que yo quiero seguir trabajando, quiero seguir caminando, quiero seguir en esta oportunidad que me da el pueblo para hacer muchos otros proyectos, para seguir ayudando. ¿Qué sigue para Armando? Bueno, sigue seguir trabajando, pero también medir las posibilidades. Medir las posibilidades de en qué posición podemos servir más al pueblo de Baja California, de acuerdo al trabajo que hemos hecho, al conocimiento de ese trabajo que se tenga en el Estado, a la oportunidad que me den y confianza a los sectores y medios de comunicación como para aspirar a una senaduría, a representar mi estado en el Senado de la República, a una Secretaría de Estado, o alguna otra posibilidad. ¿De qué depende eso? Primeramente depende del de allá arriba, porque es el que nos permite estar con salud, seguir vivos, tener esperanza y fe. Y en segunda, a la confianza del pueblo. El pueblo que seguramente le van a hacer una encuesta, lo van a evaluar a través de un sondeo, qué opinión tiene de mí, si me conoce, no me conoce, si considera que he hecho un buen trabajo, si me considera una persona honesta, si votaría sí o no por mí. O sea, de la opinión generalizada. ¿Y qué va a tomar la gente como referencia? ¿Qué hizo Armando en Ensenada? Por eso para mí es muy importante seguir trabajando y cumplir los compromisos. Entonces, eso es lo que sigue para Armando. ¿Verdad? Seguir en el partido que fui parte de su construcción. Entonces, ¿en qué está en contra Armando? Pues yo estoy en contra de los oportunistas. Esto es como los juegos de la montaña mágica, como los juegos populares de la Rueda de la Fortuna, los caballitos y demás, que tú vas a los juegos y pues tú tienes que hacer fila para comprar tu boleto y después para subirte al juego. Te va a tocar tu turno, pero hay un respeto a quien llegó primero, a quien está antes que tú y a quien está en la fila. Claro. ¿Por qué? Pues porque son sus tiempos. Y entonces aquí en el partido también debe de haber un respeto a quienes tenemos formación política. Y la formación política se hace con el sacrificio, con el trabajo, con la experiencia. Que sepas representar dignamente y hablar el dialecto del pueblo porque trabajaste. Entonces, estoy en contra de los oportunistas, estoy en contra de los que se sirven con la cuchara grande, estoy en contra de los que no quieren hacer la fila y quieren comprar con dinero, con influencias, un fast pass. O sea, yo soy ahora fulano de tal, que estaba en el PAN o en otro partido y ahora es funcionario y ahora ya se cree que tiene derechos y demás. En eso estoy en contra. Claro. O sea, eso no. No lucharon y no vivieron el movimiento, el surgimiento de la cuarta transformación, como tú nos lo acabas de ejemplificar con tu carrera política. Hay muchos que no lo han vivido. No, o ya nada más se sentaron cuando estaba la mesa servida, pero no nada más se quieren servir con una cuchara sopera.
O sea, Traen tú un- vas y te traen- sirves, traen un traen un cucharón. Entonces quieren agarrar el puré así, con la cucharona, pácatelas, y luego la ensalada de coditos, pácatelas, y así, un platón de esos así para comérselo. Sí. No, oye, pues no se vale. En eso estoy en contra, la verdad. Yo tengo afín con muchos consejeros del partido y estuve hace poquito con Mario Delgado, también en la Ciudad de México, compartiéndole un poquito de lo que estamos haciendo aquí en el gobierno. Ajá. Yo estoy trabajando con una asociación, Alianza Patriótica Nacional por la Cuarta Transformación. Es un movimiento afín al partido, donde informamos en los seccionales, en las colonias, qué es lo que se está cumpliendo con el proyecto de nación que la gente apoyó en el 2018. ¿Qué se ha logrado aquí en Baja California? ¿Qué beneficios tenemos? Que la gente se le informe, porque los contras son mucho de estar mal informando a la gente. No dicen las cosas buenas. Sí, no. Nosotros tenemos que decir las cosas buenas. Y entonces ya estamos en esos tiempos. Sé que ahorita nacionalmente, ¿verdad? Hablando, ¿no? Claro, nacionalmente, digo, está muy visto y creo que ya todos saben que el combate está internamente en Morena. Francamente, yo en lo personal, en mi opinión, no creo que la oposición, pongan a quien pongan y se unan todos los partidos, no van a poder con el poder de la cuarta transformación. Ahora la bronca es Morena, interno, con las corcholatas. ¿Tienes alguna afinidad por alguien o cuál es tu pensamiento en ese sentido? Hemos sido institucionales porque con los tres principales perfiles, en este caso el canciller Ebrard, he tenido relación con él desde hace algún tiempo, porque me tocó impulsar una consulta, tú decides, una consulta de participación ciudadana que pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores para la empresa de energía Costa Azul, en el Senado, que me tocó impulsarlo a mí. Entonces, siempre lo consideré una persona inteligente, una persona de Estado, con experiencia, con formación política en la izquierda, ¿no? Entonces, tiene muchas cualidades el canciller, y sus relaciones con los Estados Unidos, que es muy importante para la confianza y el apoyo que te puedan brindar otros países y que no te bloqueen, ¿verdad? Claro. Porque ya sabes que pues, Estados Unidos es la primer potencia y siempre está metido en todo. Hay que reconocerlo, aunque claro. decimos que somos un país soberano, pero dependemos de muchas cosas de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum también, yo la conocí recientemente, sé de su trayectoria, que viene desde los movimientos estudiantiles, una persona de izquierda de cepa, o sea, con gran formación política, y que sabemos que ha enfrentado muchas situaciones por la misma competencia política en la Ciudad de México. Sabemos que muchas de las situaciones que ha enfrentado con el metro y todo han sido intencionales. Entonces, pues hay que reconocer también su valentía y la lucha que ha estado emprendiendo desde su posición. Sabemos su cercanía con el presidente de la República, y es una mujer. Es tiempo de las mujeres también en México, que han ocupado muchos espacios. Y el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues una persona que habla igual que el presidente. Yo al principio decía, bueno, lo está remedando, lo está imitando, ¿qué? No, pero así habla. Sí, sí. Son brodis. Desde que empezó el movimiento, el hijo de un notario prominente allá de Tabasco, que fue de los pocos empresarios que apoyó al movimiento desde que pues ellos iniciaron, desde chamaco allá defendiendo los pozos petroleros de Pemex allá en Tabasco, ¿no? Entonces, pues son tres magníficos perfiles que el 85% de las notas periodísticas a nivel nacional las abarcan ellos tres. Entonces, se habla mínimo de los candidatos de la oposición, o los posibles candidatos. ¿Quién me vas a decir? ¿El Lalito, pobrecito? O la otra, Lili Telles. señora Lili Telles, que gracias a Morena Llegó. Llegó ahí, por favor, y ahora que le está echando a Morena, no le convino de más. O qué me vas a decir ahí de Margarita Zavala, ya que ahorita con lo que pues decidió el
La corte. La corte allá en Nueva York. Brooklyn, la corte federal, en dar el fallo y declarar culpable a García Luna. Creo que es la primera vez que un funcionario mexicano de alto rango es juzgado en el extranjero y principalmente en los Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿por qué aquí no se pueden juzgar? ¿Por qué en otro país sí se puede hacer justicia? ¿Qué tanto esto va a terminar de aniquilar a los partidos de oposición, que hoy los podríamos considerar como una organización política criminal, tanto del gobierno de Fox y de Felipe Calderón, que hoy salió todo a relucir de la cloaca? ¿Con qué cara van a ir ellos a hacer una marcha ahora con lo de el INE no se toca al zócalo de la ciudad? Que tampoco no se toca García Luna, que tampoco no se toca a los responsables que estuvieron inmiscuidos en la defensa al crimen organizado. Entonces, ¿con qué cara van a ir? Creo que el presidente con esto aniquila la oposición, no tiene nada que hacer. Veíamos al presidente Mario Delgado que exigía al INE que eliminaran, que le cancelaran el registro del PAN. Pues se me hace muy buena iniciativa, porque aquí todavía padecemos de algunos perfiles en el Estado que están cuestionando al gobierno y que la quieren hacer de oposición, pero con estas piedras tan pesadas, pues yo creo que mejor les convendría ya formar un nuevo partido o dedicarse a otra cosa, o mejor ni sacar la cara porque pueden terminar con huevo en la cara. Sí. Es lo que yo opino de eso. No, qué bueno. Armando, para ir concluyendo, 2 o 3 Ya se nos fue preguntas. una hora. Sí. Qué bárbaro. Rapidísimo, ¿no? 3 preguntas. Sí. ¿Qué ha sido lo más fuerte que has vivido como alcalde en Ensenada que has dicho, ay, pero quería estar aquí? Mira, una situación de cuando yo recién entré en el 2019 como alcalde, allá en el mes de noviembre, se nos vinieron unos incendios históricos, los más grandes que ha habido en la historia. Entonces yo iba empezando como alcalde, yo tenía que reaccionar. Tuvimos incendios muy fuertes en la colonia Peñitas. Y acá en el ejido Úrsulo Galván, también muy pegadito a Bajamar. Pero allá en la colonia Peñitas es donde se quemaron 14 viviendas. Y perdió la vida también un jovencito como de 17, 18 años. Y entonces acudir con las autoridades, andar moviendo pipas forestales y demás para rescatar a familias que estaban a punto de quemarse, de fallecer, y ver también cómo no se pudo rescatar a un joven, y donde me tocó ver los restos, las lágrimas de las personas, cómo la desgracia había alcanzado sus viviendas y lo habían perdido todo. Eso fue uno de los momentos más lamentables y tristes que he yo atravesado como presidente municipal, ver esas escenas donde tuvimos que hacer mucha convocatoria a todos los sectores para reconstruir las casas, para apoyar a las familias y que pues pudieran salir de esta lamentable crisis. Esa fue una, y también la muerte de funcionarios queridos en la época de pandemia. Yo te platicé la historia cuando empecé en la radio, que me recibió un gerente, Alfredo Cañas. Yo después lo nombré a él director del Instituto Municipal de Cultura, y fue uno de los primeros que se enfermó. Lo hospitalizaron, lo entubaron y perdió la vida porque no había aún no había vacunas, no había conocimiento, y fue otra situación muy lamentable que yo atravesé como presidente municipal, entre otras, pero te estoy hablando de situaciones humanas, porque hemos atravesado otras cosas difíciles, pero la gente cree en ti, te ve como su salvador, te ve como una persona que le vas a resolver una situación en desgracia que está padeciendo, y tú tienes que entrarle al quite y estar no nada más compadeciéndote, ser solidario. ¿Y cuál es la que más te has sentido a gusto contigo mismo, que dices, estos son los frutos, esto es gratificante para ti como persona? Pues mira,
Son varios temas, pero te voy a mencionar uno de los principales Sí. que a mí me dejan satisfecho en decir que yo tengo buenos resultados en materia de seguridad, porque fue un tema que yo creí que no lo íbamos a poder resolver. Un tema muy difícil, muy complicado, donde nos estaba pasando, como a muchas otras ciudades, la misma descomposición social: 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, 7 muertos. Entonces decía, bueno, pues ¿qué está pasando? Los robos, los muertos, la violencia, todo lo que da. Y bueno, pues uno nunca ha estado a, a cargo de una corporación de seguridad. Yo nunca había sido presidente municipal. Entonces, ¿cómo era que íbamos a resolver esta situación con tanta mafia, tanta descomposición y corrupción que se presentó por muchos años en las corporaciones? Pues fuimos limpiando, hicimos todo lo que teníamos que hacer: estrategias, coordinación, y poniendo a personas con solvencia moral, como un ex mayor del ejército que tengo director de la policía municipal, para hoy decir que el año pasado cerramos con un 54% de la baja en homicidios dolosos, que fui un referente a nivel nacional como municipio de cómo le hizo Ensenada para mejorar con esos números la seguridad. Y en los delitos de bajo impacto, robos, en todas sus modalidades y demás, un 71% de la baja. Entonces, de ese tema estoy contento, pero no satisfecho, Claro. ¿verdad? Porque pues siempre uno quiere más. Y también en impulsar el plan de pavimentación más grande que ha tenido la ciudad. Yo he pavimentado 3 veces más que cualquier alcalde en la historia. Y aún así no se han acabado los baches. O sea, esa es una cosa que es tan complicada y tan difícil, Ujú. que es un cáncer que tenemos los municipios y más con las lluvias, que se nos viene la crisis. Pero es otro tema que he avanzado mucho Ujú. y que se ha hecho un gran trabajo en ese sentido. No estoy satisfecho, pero es un tema que considero yo que hemos avanzado mucho. Y los servicios públicos también. Cuando yo entré presidente municipal era un tiradero de basura por todas partes, un mosquero, gusanos y demás, porque era una crisis tremenda. Ujú. La gente ya no le importaban los baches, le importaba pasen por la basura y vigilancia. Por favor, ya los baches eran en tercer o cuarto término. Yeah. Ahorita qué bueno que es en primer lugar. Quiere decir que los otros temas que son prioritarios ya se resolvieron. Y también mejorar las finanzas. Yo no he pedido ni un 5 para endeudar el municipio y crecer la deuda pública. Yo he disminuido la deuda pública y he amortizado más de 1,050 millones de pesos a pasivos. Entonces, Bueno. ¿qué es lo que necesita un buen presidente municipal? Ser honrado, manejar bien los recursos, estabilizar las finanzas y mejorar todos los servicios, ¿verdad? En eso te puedo decir que es lo que he avanzado. Y por último, y con esta quiero cerrar, Armando, Ujú. por mi parte. ¿Qué sientes que te falta por cumplir, por hacer en Ensenada como alcalde? Me falta concluir muchas obras que he iniciado y me falta iniciar otras tantas que necesito concluir antes de salir de presidente municipal. O sea, son varias cerezas que le tengo que poner al pastel todavía. Todavía no termino. Estoy en el proceso todavía no estoy ni a la mitad de la administración. En 3 meses vamos a estar a la mitad. Estamos a 18 meses de concluir la administración tanto federal y municipales y demás. Entonces me falta sacar adelante obras estratégicas prioritarias. Tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo le hizo Armando para renovar parques, renovar plazas públicas, renovar carreteras, hacer puentes, centros deportivos, centros comunitarios, ciclovías, pavimentación y demás? ¿Cómo? Si no endeudó el municipio. Pues tocando puertas, gestionando con la Federación Estado y Municipio, teniendo buenas relaciones. Y como les dije, yo empecé vendiendo publicidad. Mi trabajo era tocar puertas y gestionar contratos, ventas. Entonces, eso me enseñó mucho para haberme ido a México y platicar con mucha gente y gestionar millones y millones de pesos a fondo perdido, sin endeudar el municipio, para que hoy se vea mucha obra. ¿De qué se queja la gente ahora?
pues es que hay mucha obra. Antes de que se quejaba, pues que no había obra. Sí. Y cuando hay muchas reparaciones en una casa, pues hay mucho polvo, hay muchos plásticos, hay materiales tirados y demás, porque está en reparación. Entonces, Ensenada, el municipio, está en reconstrucción. Pero también eso ha creado más confianza en que haya más turismo. Claro. Otro de los logros fue ir a Miami. Yo no me esperé que el secretario de Turismo de la Federación fuera a gestionar para que ya regresaran los cruceros. Fui yo mismo a Miami 2 veces. Me dijeron que me iba a ir yo de vacaciones, que andaba de shopping, que andaba en la playa nudista, y me inventaron 1000 cosas. Entonces fue un viaje de resultados. Bueno, algunas cosas sí hice, pues, pero en mis tiempos libres. Y cerramos con 335 cruceros el año pasado. ¿Cuándo habíamos tenido tantos cruceros? Nunca, jamás en la vida. Llegamos a 260. Decíamos uno diario. Casi tuvimos uno diario. O sea, eso significa 917 millones de pesos a la economía local. Esos son mis logros. Esos son mis temas de los cuales yo estoy orgulloso de haber avanzado. No soy satisfecho. Yo quiero más cruceros, quiero más pavimentación, quiero más seguridad, quiero que Ensenada se vea más diferente de lo que está y concluir mi trabajo, que al final de mi gestión, cuando yo ande caminando por las calles, no tenga que hacer lo que hizo Kiko Vega cuando se fue a Disneylandia, que se puso una peluca y una gorra, que me digan, ahí va Armando Ayala, el que mejoró la seguridad, ahí va Armando Ayala, el que gestionó los puentes, ahí va Armando Ayala, el que resolvió el problema de los servicios públicos, ahí va Armando Ayala, el que no endeudó al municipio, ahí va Armando Ayala, el que fue buen presidente. Ese es Armando Ayala. Así quisiera concluir mi administración. Qué bueno, Armando. Pues te agradezco la confianza. No sé si quieras decir algo más. Hijo, pues ya dije tanto. Ahora sí que te agradezco. Aquí dejé mi agüita, ¿no? Sí. Porque allá la dejaste, creo. No, agradecer aquí a The BC Times. BC Times, sí, BC es Baja California, sí, BC correcto. Times, a este medio que en poco tiempo tiene muchos seguidores. Muchas gracias. Y que tiene una forma diferente de hacer las entrevistas, muy, muy cómodo. Y después se sienta uno aquí y habla un montón, ¿verdad? Porque está uno tan cómodo que han de haber dicho, bueno, que le dio un café muy cargado, que no le paró la boca a Armando, ¿no? Muy bien. Agradecerte a ti, alcalde, por tu confianza y tus atenciones. Te agradezco. Muchas como gracias. Siempre. Nos vemos para BC Times, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala.